Para comenzar, tenemos que tener en cuenta qué es un filtro. Un filtro activo es un circuito electrónico que permite el paso de cierto rango determinado de frecuencias y atenúa las demás, usando amplificadores operacionales, claro está, además de resistencias y capacitores. Un amplificador operacional tenemos que tener en cuenta que es un componente muy clave, porque este permite controlar más o menos lo que es la ganancia, o sea, qué tanto se ve grande o qué tanto se ve chiquita la señal, y la forma que comporta o complementa el filtro. Hay diferentes tipos de filtro. Hay unos que son filtro pasabajos, filtro pasaltos y filtros pasabandas y filtros rechazabanda. Un filtro pasabajos es donde deja pasar todas las frecuencias bajas y atenúa todas las altas. El alto es donde deja pasar todas las altas y atenúa todas las bajas. El filtro pasabanda deja pasar un rango en específico de frecuencia y el rechazabanda es el que elimina directamente un rango o una frecuencia específica de la señal. ¿Cómo funciona un filtro activo? Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros mandamos una señal o este tipo de filtros entra alguna señal, tenemos que tener en cuenta de que entra por un capacitor y por una resistencia, que son los componentes que básicamente conforman lo que son este tipo de filtros. Estas dos reaccionan de una manera diferente según la frecuencia. A frecuencias bajas, el capacitor se comporta como si el circuito estuviera abierto, pero a frecuencias altas, el capacitor permite que la señal pase con muchísima más facilidad. Ahora, el amplificador operacional analiza esta diferencia y también refuerza o reduce la salida según el tipo de filtro que esté diseñado. Bien, ahora veremos la diferencia entre los filtros activos y entre los filtros pasivos. Un filtro pasivo es aquel que está formado por capacitores, resistencias e inductores. Solo se construyen con esto, pero como no tienen una fuente de alimentación externa, solo pueden atenuar la señal, pero nunca la van a amplificar. Normalmente son muy simples, son baratos y son muy estables, pero como anteriormente había dicho, lo malo de estos filtros es que no pueden estar amplificando señales, lo cual a veces no es muy útil. Un ejemplo: si tenemos una señal con mucho ruido de alta frecuencia, un filtro pasivo RC puede eliminar ese ruido, pero no te va a amplificar la señal. Bien, por otro lado tenemos lo que son los filtros activos. Los filtros activos están formados por los mismos componentes de los pasivos, solo que se le agrega una pequeña cosita, que son los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales nos van a permitir ciertas cosas, como amplificar la señal, tener mayor control sobre las respuestas del filtro, a veces no necesitar inductores porque estos suelen ser grandes y ruidosos, y poder brindar mejor desempeño a frecuencias bajas y medias. Un ejemplo que nosotros tenemos es la señal del ECG. Para procesar esta señal biomédica se necesita un filtro activo para que se pueda ampliar esta señal y darle ganancia y así mejorar la calidad de la señal. Las topologías clásicas de filtros activos incluyen el silent key, el cual utiliza un amplificador operacional como buffer o con ganancia, y el circuito va a producir filtros pasaaltos o pasabajos que van a tener dos polos usando dos capacitores, dos resistencias y un amplificador. Estos sirven mucho para filtros pasabajos, pasaaltos y pasabandas de segundo orden. Otros de los filtros más usados son el Tow Thomas Byquad, el cual utiliza dos amplificadores operacionales. Da múltiples respuestas al tiempo, que serían pasabajas, pasaaltas y pasabandas. Esto es muy usado en instrumentación y en filtros de alta precisión. Además está el Rauch, el cual es excelente para pasabandas de alto Q, o sea factor de calidad, y con byquads estables. Este también es considerado un tipo de byquad. Algunas de las topologías de filtros universales son el de estado variable, el cual utiliza tres amplificadores operacionales y es considerado universal.
Este genera una respuesta pasa-bajas, pasa-altas y pasa-bandas al mismo tiempo. Este es muy usado en laboratorios y es mencionado bastante en libros de texto acerca de filtros activos. Estas son algunas de las topologías más utilizadas, pero existen muchas más. Los principales usos de los filtros activos serían la eliminación de ruido, ya que estos se utilizan para eliminar ruidos de alta frecuencia, zumbidos de 60 Hz o la interferencia electromagnética. Además, los filtros activos permiten aislar la señal para mantener solo la parte que nos interesa, dejando solo pasar un rango de frecuencias específica. Los filtros activos también ayudan a acondicionar la señal. Entonces, cuando queremos digitalizar una señal por medio de un conversor ADC, hay que asegurarse de que ésta esté preparada. Para esto, los filtros activos cumplen con ciertas funciones. La primera sería el anti-aliasing. Utilizando un filtro pasabajo se pueden eliminar componentes de alta frecuencia que generan un aliasing. También eliminan el offset y ondas lentas que son irrelevantes para la señal, además de que ayudan a ajustar la amplitud. Esto es porque estos filtros activos también pueden funcionar como amplificadores. Por último, ayuda a limitar la banda de interés para que el ADC pueda trabajar con una señal estable que esté dentro de su rango. Ahora está. ¿Cómo diseñamos un filtro? Bueno, primero tenemos que decidir qué tipo de filtro tenemos y queremos hacer. Entonces, si queremos que nuestro filtro deje pasar graves, si queremos que deje pasar altos o ya un rango en específico. También tenemos que tener en cuenta de que tenemos que elegir los valores de nuestras piezas, como lo son los capacitores y las resistencias. Después tenemos que calcular el orden o directamente la frecuencia donde el filtro va a estar activado con la siguiente operación, que sería la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por la resistencia que tenemos por el capacitor que tenemos. Esta frecuencia de corte es el punto donde comienza a bloquear o a dejar pasar las señales nuestro filtro. Después ya podemos armar nuestro filtro con total normalidad, utilizando nuestro amplificador y utilizando las resistencias y los capacitores. Ahora, queremos un ejemplo de cómo funciona nuestra frecuencia de corte. Supongamos que queremos armar un filtro que deje pasar frecuencias o sonidos menores a 1 kHz, o sea, 1000 vibraciones por segundo. Si utilizamos una resistencia de 1000 ohmios y un capacitor de 0.0159 microfaradios, entonces aplicando la fórmula nos quedaría que nuestra frecuencia de corte sería alrededor de unos 1000 Hz más o menos. Y ya, simplemente así quedaría pasando nuestro filtro sonidos, los sonidos muchísimo más graves y atenuando lo que son los más aguditos. Bien, ahora veremos lo que tiene que ver con las aplicaciones de los filtros activos. Procesamiento de señales biomédicas. Los filtros activos son esenciales en equipos biomédicos porque lo que nos permiten es poder filtrar y amplificar al mismo tiempo. Por ejemplo, la señal SG o señal del electrocardiograma, se usan filtros pasabandas activos de 0,5 a 40 Hz para eliminar el ruido muscular, las interferencias en 60 Hz y los movimientos. La señal del EMG o la señal electromiográfica, se usan filtros pasabanda activos de 20 a 500 Hz para poder obtener señales limpias. Y otro ejemplo sería la de los sensores de pulso. Estas nos ayudan a filtrar ruido de alta frecuencia y poder amplificar la señal fotoeléctrica débil. Sistemas de audio y de música. En el audio profesional, los filtros activos lo que hacen es permitirnos separar frecuencias y amplificarlas con mayor precisión. Por ejemplo, en las aplicaciones de estos tenemos los crossovers activos para poder dividir la señal en bajos, medios y agudos. También están los ecualizadores paramétricos activos. También tenemos lo que son los sistemas de altavoces activos, que estos tienen los amplificadores independientes por banda. Comunicaciones y radiofrecuencia. Aunque muchos filtros RF son pasivos, los activos se usan en etapas de menor frecuencias y en procesamientos intermedios. Las aplicaciones: tenemos filtros activos en etapas de frecuencia intermedia para poder mejorar la selectividad. Tenemos el filtrado y la amplificación previa en receptores de bajo costo y tenemos la eliminación de ruido antes del procesamiento digital.
Y por último tenemos el control y la automatización, donde en el control analógico los filtros activos se usan para poder suavizar las señales de retroalimentación. En sus aplicaciones tenemos para los sistemas de control analógicos, para lo que sería la eliminación de ruido en señales de sensores, como lo suelen ser los de temperatura, presión, etc. Y para los filtros anti-aliasing previo a la conversión a DC. Y bueno, estos y entre muchas más aplicaciones que tenemos de estos filtros activos en la vida cotidiana.